La guerra es en los cielos. Es el tema de la reflexión del día de hoy. Abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes, el capítulo 22, y vamos a ver un pasaje sumamente interesante y que da sentido a esto que hoy estamos hablando, de que la guerra está en los cielos. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Bien, en Primera de Reyes 22, a partir del versículo 19, vamos a hacer la siguiente lectura. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Esto es un momento, o este episodio ocurre en un momento en que Acab, como rey, quería ir a la guerra y había consultado a sus profetas preferidos, los que hablaban siempre conforme a sus necesidades de su corazón, a sus deleites, a sus planes terrenales. Les había preguntado si era propio ir a la guerra y ellos, obviamente, como siempre, le decían que sí, eran unos yes men, o sea, sí, lo que usted diga. Ellos le aprobaron, pero sin embargo se confronta con un profeta que era verdadero. De hecho, él le tenía aprehensión, no le caía bien porque decía que siempre sus palabras eran negativas, porque él expresaba la voluntad de Dios. Este profeta, Micaías, le dice exactamente lo que acabamos de leer, que hubo una reunión. Imagínense esto, Micaías tiene la oportunidad de ver lo que estaba ocurriendo en los cielos. Escucha la palabra de Jehová cuando plantea ante el ejército de los cielos, o sea, ante las huestes celestiales, quién iba a actuar en contra de Acab para que él cayera en la guerra, porque él no debía entrar a esa guerra, en la guerra en Ramot de Galad. Y un espíritu, que no era un ángel bueno, era un demonio, se presenta delante de Dios y él dice: yo lo haré porque el mal no puede hacer acción aquí si Dios no lo permite. Él tiene que pedir permiso, como vemos el caso de Job, cuando vemos más bien Satanás junto con los hijos de Dios, cuando va a hacer su obra, él le pide permiso a Dios para tocar a Job. ¿Qué aprendemos de esto? Que lo que ocurre en la tierra tiene de inicio orden de apertura, orden de operación en los cielos. Y por supuesto, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer lo que dijo Micaías. Micaías buscaba en la respuesta de Dios, en esa adoración, esa entrega, en ese clamar, porque el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Cómo actuar frente a la vida, o sea, cómo moverme en el mundo natural, porque para moverme en el mundo natural sin tropiezos, tengo que saber qué es lo que se dispone en el mundo sobrenatural, qué puertas se abren y qué puertas se están cerrando, qué obstáculos van a surgir y cuáles se van a derribar. Claro que, por supuesto, esto para el hombre natural es una burla, o sea, esto no tiene sentido, esto no tiene pies ni cabeza y muchas veces causa enojo. Por lo menos es interesante ver que ante esta sabia advertencia de Micaías, para que el rey no pereciera, para que su ejército no cayera en confusión, para que él no viera sus días acortados de una forma terrible en la guerra, ¿qué hace su acólito? ¿Qué hace su gente? Bueno, vemos en 1 Reyes 22, 24 y 25, 24, vamos a leer el 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, le molestó conocer la voluntad de Dios. ¿Y a quién golpeó? A quien expresó la voluntad de Dios. Esto nos puede identificar a nosotros cuando le decimos
a la familia, cuando decimos a nuestros amigos, el Señor no quiere que tú hagas esto. Ahora, yo puedo conocer la voluntad de Dios porque Él en adoración, en oración me advierte. Muchas veces yo no necesito llegar a ese tiempo de adoración y oración porque para mí existe también la palabra. No robes. El Señor te lo mostró, sí, me lo mostró en las Escrituras. No te metas con la mujer de tu prójimo, porque también está escrito en las Escrituras. Ni siquiera la codicies en tu mente, no tengas una relación con ella en tu mente, porque ya con tu ojo has adulterado y eso te va a causar mal. Sin embargo, el mundo, ¿qué hace? Y por eso muchas veces nosotros sufrimos porque le advertimos, sobre todo a quienes más le advertimos, a nuestros seres queridos. Nuestros primeros oídos son nuestros seres queridos. Primero porque están cerca y segundo porque nosotros tenemos una preocupación permanente por su bienestar. Y muchas veces nos van a rechazar. Y muchas veces no necesariamente nos van a golpear en la mejilla, pero sí nos van a golpear en los oídos, nos van a golpear en el corazón con palabras hirientes, con rechazos, hasta con burlas. Ante eso, ¿qué hizo Micaías? Versículo 25. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Él con mucho conocimiento, con convicción, le dijo que la palabra iba a ser cumplida, porque Dios es fiel y no nos muestra mentiras. Y cuando yo clamo a Él, Él me responde y me muestra las cosas que ocurrirán. Me muestra cuáles son los secretos, las cosas que no son evidentes. E incluso me enseña que los caminos que para mí parecen rectos son caminos de muerte. Y ahí es donde yo le advierto a mi familia: no te metas con esta persona, detente en este plan, atrás con esta actitud, ya olvídalo. La palabra nos dice, no solo en este pasaje, de que es que en los cielos se elucubran muchos planes y Dios los permite, porque aquí también la inquietud está: ¿y por qué Dios permitió? Porque Dios usa el mal para corregirnos. Dios usa todo. Dios usa las aguas, usa las tormentas, usa los terremotos, usa el fruto, usa la sequía, usa la prosperidad. Todo lo usa para ir formándonos. Obviamente de Acab había mucho que decir. No vamos a hacer una diatriba contra él, pero sí, evidentemente era un rey déspota, soberbio, que no obedecía a la voz de Dios, no le interesaba. En su currículum vitae estuvo casado con la mujer, considerada la mujer más perversa de la Biblia, que fue Jezabel, y le consintió muchos planes en contra de los profetas del Señor. Y él no se iba a rendir en ese plan hasta la muerte, y así murió. Él murió de forma atroz en esa misma guerra a la que el profeta Micaías le advirtió, y donde Dios usó a Micaías para advertirle: no te metas en eso, te voy a mandar en espíritu de confusión. Pero ya el Señor sabía que lo iba a hacer, y ya el espíritu estaba enviado, porque ya estaba dicho que iba a ser un hecho. Este hombre iba a caer por culpa de su propia soberbia y también por profanar la integridad de sus profetas. En Efesios 2:2, la Biblia nos advierte, la palabra de Dios nos advierte lo siguiente. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe la potestad del aire, ese es Satanás. Ese es el espíritu que ahora está operando ¿en quiénes? En quienes desobedecen la voluntad de Dios, y opera todo el tiempo. Y dentro de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Sentirnos derrotados? No, la misma carta de los Efesios, pero en el capítulo 6, versículos 12, nos dice qué debemos hacer, porque claro, yo puedo rendirme y decir: bueno, es que ya este mundo es del príncipe de la potestad del aire, es de Satanás, ya yo no puedo hacer nada y sus huestes están haciendo daño, están destruyendo a nuestra familia, están destruyendo a nuestro planeta, a nuestra sociedad. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, Señor, llévame contigo. El Señor no nos dice que nos va a llevar, sino más bien es necesario que estemos en el mundo, mostrando su luz, llevando a otros el arrepentimiento y recordando que para esto tampoco es con nuestros esfuerzos humanos, porque ahí también los cristianos fallamos, luchamos las cosas con nuestra propia fuerza, con nuestra propia mente. Luchamos contra el pecador y no contra las potestades que están detrás del pecador. Es más, vamos a ver que muchas veces nosotros pecamos por quien está detrás de nosotros. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿cómo luchamos con ella? ¿A puño? Por supuesto que no.
¿Luchamos con ella a través de argumentaciones? Por supuesto que no. Bien hizo el arcángel Miguel cuando contendía por el cuerpo de Moisés al decirle a Satanás, al decirle, apártate, lo reprendió más bien, para no cambiar las palabras, lo reprendió, y vamos a verlo esto dentro de esta discusión, o es más bien esta batalla que se dio en el cielo. Se lucha por el cuerpo de Moisés, el cual obviamente iba a ser instrumento de idolatría, porque lo santo, cuando es tomado por Satanás, se convierte en instrumento de idolatría. Hay muchas cosas que son sagradas, pero que Satanás las tergiversa para que sean motivo de nosotros de falsas adoraciones. Y en ese sentido, ¿qué hizo el arcángel Miguel? Estas palabras fueron en Judas 1:9, el Señor te reprenda. ¿Qué es el Señor te reprenda? Llevarlo a la lucha espiritual. No luchemos en la carne lo que es del espíritu. En ese sentido, vuelvo y repito, ¿cuál es nuestra opción? ¿Cuál es nuestro camino? Hacer la lucha espiritual, en oración, en ayuno, en clamor. Cuando veo este mal que está quejando a mi gente, clamar por ellos, hacer vigilia, si es necesario en las madrugadas, orar, y ya no cansarnos, ya no desmotivarnos, ya no dudar de la fidelidad de Dios, porque es que estamos luchando con las armas equivocadas. Imagínense que el general le dice a ustedes, vayan con tanques, vayan con bazucas, y entonces salimos con pistolitas 22. Cuando salimos derrotados, le reprochamos entonces al general. No, él nos dijo, hay armas con las que tienen que luchar. Y sobre todo, dispárenle al objetivo. Disparen al soldado enemigo. No le peguen a los palos en la trinchera. No le peguen a los alambres púas en las trincheras, a las barricadas. Peguen al soldado. Detrás de las personas que están pecando y que nos duelen porque son seres amados, pues está el mismo Satanás. Mateo 16:23. Vemos cómo Jesús lo sabía y cómo discernió a Satanás detrás de su amado discípulo Pedro. Mateo 16:23 nos dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí Pedro estaba tratando de convencer a Jesús de que no se entregara, de que no diera su cuerpo, que no fuera como oveja al matadero, en contra de las escrituras, en contra de la profecía, de lo que tenía que ser, porque Dios ya lo había determinado. Y aquí, ¿qué vio Jesús? ¿A un Pedro malvado o más bien un Pedro usado? Y a veces nosotros nos enojamos con la gente y no vemos que están siendo usadas por el enemigo. Están siendo usadas y por eso son víctimas, son terreno fértil para el mal. Y entonces ahí, así como el arcángel Miguel reprendió a Satanás, así mismo hizo Jesús. Quítate delante de mí, Satanás. Quítate delante de mis hijos, quítate delante de mi pareja, delante de mi comunidad, de mi sociedad. Quítate de esta nación a la que tú le estás haciendo daño. Quítate, te reprendo en nombre de Jesús. Y esto lo voy a hacer en oración. No hay espada humana, sino la espada espiritual. Las armas del espíritu, y eso también es digno de un estudio posterior sobre las armas que nos da Efesios 6. Tan importante y tan digno que es justo hacer un estudio. Es más, vamos a hacer algo. Para el día lunes haremos un estudio sobre estas armas espirituales y sobre toda la armadura que debemos tener. Porque hacerlo ahora estaría muy comprimido. Claro que tienta, pero los aliento a que desde ya hagan la lectura de las armas y la armadura espiritual que debemos tener. Pero para el lunes entonces, es más, con lo que ustedes ya saben, con lo que se va a estudiar, vamos a darle más tiempo, el tiempo necesario. Y con todo esto, 20 minutos que dedicamos a hacer esta reflexión, no es suficiente, mucho menos si la incluimos, pero sí ahora mismo, pero sí dentro de todo, que nos quede esta inquietud. Tenemos que hacer la lucha espiritual, porque nuestro enemigo está en la potestad de los aires. Allá está. Y Satanás está haciendo planes del Señor. ¿Por qué los permite? Porque así nos corrige. Porque al final de cuentas, muchas veces estas aflicciones que vivimos porque Satanás nos toca, han sido para salvación. Yo estoy muy agradecido con Dios porque Él permitió que la aflicción me tocara. Porque si no, yo por la bonanza o por mi ego,
nunca habré recibido a Jesús mi Salvador. Demos gracias a Dios por este tema, porque nos dice hoy y nos pone en claro algo. ¿Qué estás luchando? ¿Por qué estás luchando ahora mismo? Y el Señor me dice, es que estás luchando mal, porque estás luchando con tus razonamientos, con tus medidas humanas, con tus castigos, con tus reprimendas, y no me estás metiendo a mí. Eso no quiere decir que no instruyamos, porque el mandato es instruir, advertir, dar palabra, pero palabra sin oración, sin clamor, es palabra vacía, porque en el Espíritu es que hay libertad, y cuando la palabra está respaldada, fortalecida por el Espíritu Santo, se vuelve sobrenatural, y lo sobrenatural es lo que vence a lo sobrenatural. Oremos entonces. Señor, muchas gracias por esta enseñanza de hoy. Tú a través de esta enseñanza nos haces entender muchas cosas. A veces nos ha dolido la vida, nos ha dolido los golpes que nos dan los seres queridos con sus imprecaciones, con sus dudas, con sus acusaciones. Y nos duele a veces, Señor, que la gente no nos entiende. Pero vemos el caso de Micaías, que recibió golpe en su propio cuerpo, en su boca, por decir la palabra. Pero en él hubo esa certeza que debe haber en nosotros. ¿Cuál es la certeza cuando la gente nos golpea? Esto se va a cumplir. No es lo que yo deseo, pero se va a cumplir si ustedes no se arrepienten. Esas palabras de Micaías eran para que ellos clamaran. Qué diferente hubiera sido si ellos hubieran dicho, pero es que no queremos que pase esto. Esto no puede pasar. No puede caer el rey de Israel de esta manera. ¿Qué hacemos? Como se hizo el rey de Nínive. ¿Qué diferencia el rey de Nínive? Que él sí se arrepintió porque él se le anunció su caída. Sin embargo, él se arrepintió porque él temió al tu poder, Señor. Qué triste cuando las personas reciben la advertencia tuya, Señor, y más bien se enojan con el profeta, se enojan con el sacerdote, se enojan con quien les está advirtiendo. Pero bueno, seguir orando por ellos, Señor, para que su corazón comprenda, para que tú hagas lo sobrenatural, y es que tú le abras los ojos, tú abres los ojos. Pero abrirán los ojos si nosotros estamos insistiendo. Por supuesto que sí. Señor, por tu oración, tú muchas veces cambiaste planes. Por la oración, el clamor del rey de Nínive, Señor, fue perdonada esa nación. Por el clamor de Moisés, Señor, ellos se pudieron sostener. Sí murieron los que no podían, pero no fueron destruidos todos los que no podían, los que no querían caminar contigo. Pero hubo misericordia por el clamor de Moisés, hubo agua en la roca, hubo pan en el desierto, hubo respuesta, hubo liberación. Por el báculo de Moisés, por la palabra, por la fe del profeta, se abrió el mar rojo. Muchas cosas tú quieres hacer y nosotros debemos persistir. Pero sobre todo recordar, la batalla es en los cielos, no aquí en la tierra. Nos hemos equivocado. Estamos para dar la palabra de Dios, pero siempre poniendo en la oración. Y tras el clamor, la insistencia en el clamor, vamos a ver respuesta. Y muchos se verán llevados al arrepentimiento, a la salvación, porque esta batalla la estamos colocando en el teatro verdadero, que es allá en los cielos, donde el arcángel Miguel reprende a Satanás, donde Dios nuevamente vence a las huestes de maldad, donde se hacen los milagros, donde llega la lluvia, temprana o tardía, pero llega la lluvia que el Señor nuestro Padre dispone. Por eso hoy te bendecimos y que esta lección hoy no sea olvidada, sino más bien aplicada en cada momento. En nombre de Jesús. Amén.